de este año, de este 2014, que esperamos que las cosas anden bien, sobre todo que tengamos un éxito rotundo para todos ustedes, para todos los que nos acompañan, que vengan grandes oportunidades en esta nube, en esta neblina de grandes situaciones, de grandes aspectos fiscales tan relevantes que están sucediendo en la materia. Saludo rápidamente porque tengo muy poco tiempo, andamos un poco también saturados aquí de trabajo, de carga de trabajo. Saludo rápidamente a Santi y espero que todos ustedes hayan tenido un excelente fin de año y que tengan un excelente inicio de año también. Ok, saludo por ahí a Santi, a Sigfrido de Ensenada, tenemos por ahí también a Aida Hernández, Alejandro de Michoacán, a Alex Roque, Almi, CP Eric, César de Guadalajara, Chema Arias, Consuelo de Reynosa, Contador Alberto de Cancún creo, Daniel Angelito, Edith de Toluca, Elena de Tamaulipas, Emanuel de Estado de México, Eusebia, Felipe Ortiz, Fernando de San Luis Potosí, Fernando, algo así, Gabriel Solís, Gildardo, Guadalupe de Puebla, Heidi de Zacatecas, Hilda, Hugo de Guanajuato, Humberto de Querétaro, Javier Jesús Gutiérrez, JF Cocuyo, José Ceballos, Juan Carlos de Durango me imagino, Juan Hernández de DF, Juan Serrano, Liz de DF, Luis Eduardo de Zacatecas, se repite 2 veces, Luis García, Marcial de Ensenada, María Soledad San Luis Potosí, Mariana Puebla, Martín de la Parra, Mari, M.I. Juan de Ixcali, Miriam y M.S. Fiscal Angie de Quintana Roo, creo que es la anterior exponente, saludos por ahí, Nancy, Nayeli, Nere de Guerrero, Neto, Ofe, Ofelia, Omar Ávila, Omar Rosas, Omar de Guadalajara, Oscar, Pedro, Kirri, Ramón, Roberto, Robin, Rosalba, Savi, Serafín, Sigfrido, Susana, Vicky, Victoria Orizaba, Yeli y Yuli de Cuernavaca, ¿no? Si me faltó alguno, bienvenidos, saludos a todos. Creo que dejó aquí la maestra Angie, creo que es la que estaba anteriormente, dejó la casa llena para entrar con un tema interesante desde todos los aspectos, ¿no? Se ha hablado mucho de este tema, se ha hablado mucho de este tema, desde los mejores hasta los más novatos especialistas, por parte de la autoridad, entre sí, entre no saben qué decir, hemos visto mucha duda, mucha incertidumbre sobre este tema, ¿no? ¿Qué tema les estoy comentando? Es del régimen de incorporación fiscal. Indudablemente, sí, gracias a todos. Indudablemente se ha venido comentando desde que salió lo que es la ley del impuesto sobre la renta que se publicó, que era un tema que sin lugar a dudas generó mucha incertidumbre, porque en cierta forma venía una limitación muy excedida en cierta forma para los contribuyentes, pero creo que también a partir de la resolución miscelánea fiscal se amplió esa interpretación tan letrista que muchos ejercieron, y que aún siguen todavía, porque muchos todavía llevan o siguen analizando, interpretando desde otra perspectiva una regla por ahí de la resolución miscelánea. Es un tema muy amplio, es un tema muy complejo, vamos a analizar desde varios aspectos, ¿no? Bueno, el régimen de incorporación fiscal, este régimen, que es un nuevo régimen que viene a derogar a lo que es el régimen intermedio y el régimen de pequeños contribuyentes, indudablemente se encuentra fundado y motivado en el artículo 111 de la nueva ley del impuesto sobre la renta, que entró en vigor a partir del 1 de enero del 2014.
en el cual podemos encontrar, y me voy a permitir poder darle lectura al primer párrafo de este artículo de mención, para que podamos ir desmenuzando de una manera sencilla y comprensible hasta que lleguemos a una conclusión definitiva de quienes pueden optar, y sin lugar a duda vamos a aplicar una pequeña estrategia al final, este régimen de incorporación fiscal. Bueno, leo rápidamente que el artículo 111, primer párrafo, nos dice que los contribuyentes, personas físicas que realicen únicamente, entendiéndose como únicamente como único, es decir, como única actividad, sin poder realizar o tener otra actividad que pueda estar conjuntamente con la actividad empresarial. Y nos dice únicamente actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, podrán optar por pagar el impuesto de la renta en los términos establecidos en esta sección, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de 2 millones de pesos, ¿no? Rápidamente podemos comprender en este primer párrafo que nos indica claramente que aquellos que realicen actividades empresariales podrán optar en este régimen de incorporación fiscal siempre y cuando se dediquen solamente a esta actividad, o en su caso únicamente realicen o enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional. Vamos aclarando desde el aspecto de este primer párrafo y armonizándolo de una manera sencilla. Encontramos que el título 4, capítulo segundo, se encuentra dividido en 3 secciones. La primera sección, hasta el 2013, encontramos que es la de actividad empresarial y profesional. Encontramos que la segunda sección es la de régimen intermedio. Y la tercera sección es la del régimen de pequeños contribuyentes. Bueno, nos dice que esta ley, que no podrán optar por el RIF todos aquellos que se encuentren en el régimen, que realicen actividades empresariales y que aunado a ello tengan otros ingresos de otros capítulos. Por ejemplo, en este caso, la ley nos indica de manera muy clara que, por ejemplo, si yo soy un contribuyente, persona física, que tiene actividad empresarial y me encuentro en el régimen intermedio, pero además tengo ingresos por arrendamiento, no podrán convivir de manera armoniosa estos dos regímenes fiscales. Esto es lo que nos decía el artículo 111. Otro ejemplo claro podemos encontrarlo, por ejemplo, en el que nos indicaba, o un supuesto claro, es que si nosotros teníamos la actividad empresarial y profesional y realizábamos servicios profesionales, por aquí vemos muchos contadores y abogados, y para tal actividad se requiere una cédula profesional, un título profesional, pues no podemos tampoco de manera específica, de manera concreta, optar o tributar bajo este régimen que es el régimen de incorporación fiscal. Bueno, además de la limitación que se encontraba en este primer párrafo, encontramos otras limitaciones. Estas otras limitaciones las podemos encontrar en el cuarto párrafo del mismo artículo 111, en el que ustedes pueden verificar si tienen su ley en la mano o acompañada con ustedes, en el que nos indica 5 fracciones que indudablemente también se encuentran limitadas para que no puedan ejercer este beneficio fiscal o puedan tributar bajo este régimen, ¿no? Bueno, estos 5 supuestos o estos 5 no podrán pagar el impuesto en los términos de esta sección, en el cual nos indica la fracción primera, que son los socios o accionistas o integrantes de personas morales, o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90, o cuando exista vinculación del citado artículo con las personas que hubieran tributado
en términos de esta sección, ¿no? ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, estaba también limitando para aquellas personas que son socios y que en su momento quieran tributar en el régimen de incorporación fiscal, y normalmente lo que sucede es que estas personas pues van a aplicar el beneficio, o podrían aplicar el beneficio y empezar a sacar los recursos a través de la persona moral para obtener todos los beneficios que nos da el régimen de incorporación fiscal. Entonces limita a estos tipos de contribuyentes para que no puedan aplicar el régimen de incorporación fiscal y no pueda existir ninguna salida de los recursos de la persona moral a través de ellos, ¿no? Al igual para aquellos que tengan una relación o cuando sean partes relacionadas con estas empresas. Bueno, la fracción segunda nos indica aquellos contribuyentes que realicen actividades relacionadas con los bienes raíces. Esto más que nada se refiere a aquellos, por ejemplo, a agentes de venta de vivienda, de bienes raíces, aquellos que se dedican a la venta de inmobiliarios o de financieras. Permítame un minuto. Bueno, a ver, sí, disculpen, lo que pasa es que tengo aquí, igual una persona ya aquí esperándonos. Bueno, a ver, verifico, por ahí algunas preguntas que tienen. Dice, ¿y qué onda con estos socios de moral? Pueden actuar a través de un tercero para figurar en las RIF. A ver, esta pregunta te refieres tú precisamente a que pueden utilizar otras personas que puedan realizar una actividad y le estén facturando a la persona moral, siempre y cuando no esté simulado el acto, porque entiéndase como simulado que pueda estar muy relacionado, o que no existe una simulación como tal. Indudablemente, si no es socio de la empresa, pues pueden a través de este régimen utilizar una buena estrategia, ¿no? Pero precisamente los socios no. Dice, a ver, por ahí, Rosalba Kirri, ya que él tiene el mando al igual que Santi, a ver, dice, con que no sea notificador del SAT o del IMSS. No entendí esa parte, pero si me explicas, contesto tu respuesta, ¿no? Y a ver, Richard, contador, ¿cómo el SAT sabrá que realmente las ventas que incluya en mi CFI bimestral de mis notas de ventas sean las reales? Bueno, indudablemente este ya no es parte del régimen, este ya es un tema de lo que es facturación electrónica, mi estimado Richard, pero voy a dar respuesta a tu pregunta. Bueno, indudablemente hay varias formas en las que el RIF van a poder demostrar de manera sus operaciones, ¿no? Y una de ellas, pues sabemos que van a estar emitiendo comprobantes simplificados. Estos no se derogaron ni se eliminaron, van a seguir estar emitiendo por cada operación que realicen un comprobante simplificado. Indudablemente hay varias formas, ¿no? Desde lo que es un sistema de punto de venta o máquinas registradoras que van a emitir estos comprobantes. Entonces tú vas a llevar un control y vas a poder realizar tu factura global por estos comprobantes simplificados,
ya sea de manera semanal, de manera mensual o de manera bimestral. Ahora, indudablemente ahorita tenemos un gran problema con el sistema de facturación electrónica gratuita, porque está súper saturado y no se puede ingresar, o tienen por ahí, he podido observar muchas complicaciones. A ver, Richard nos dice, seguimos con la misma duda, ¿no? ¿El SAT se dará cuenta? Y dice, y no hago notas de venta, ¿el SAT se dará cuenta? Correcto, Richard, mira, si tú no haces notas de venta, indudablemente que el SAT en su momento puedes tú considerar de que no se va a poder percatar, pero indudablemente hay varias formas de que pueda verificar los actos o actividades que tú realizas. Primero, pues hoy en día tenemos ya no solo una ley principal, sino ya tenemos un sistema emitido por el SAT que va amarrado con toda la información que tú tienes, desde lo que es la administración de tus recursos hasta como la misma declaración. Por ejemplo, no olvidemos que hay una ley que conocemos como la ley antilavado de dinero, que puede estar como ley secundaria, amarrando tus actos o actividades. ¿Por qué? Por ejemplo, si tú declaras 5,000 pesos, pero tienes 3, 4 cuentas y en esas le depositas 15,000 pesos a cada una, pues indudablemente hay una evasión de los impuestos, indudablemente la autoridad se va a dar cuenta. Ahora, si tú no haces una nota de venta, pero en su momento, ese mismo día, te llegó a la autoridad a ejercer una facultad de verificación de comprobantes fiscales, pues indudablemente también ya se percató de que no estás realizando tus operaciones, o no está realizando o emitiendo comprobantes simplificados por una operación al público en general, y por lo tanto también se va a percatar. Ahora, tengamos mucho cuidado con las reincidencias, ¿no? Porque eso es uno de los grandes problemas que se van a poder percatar todos los contribuyentes en este ejercicio 2014. Dice mi Juan, sí, correcto, es un problema. Corre el riesgo de visita de verificaciones. Si paga los servicios de tarjeta, correcto, hay muchas formas en que el SAT va a poder amarrar todos los actos o actividades que nosotros realizamos. Indudablemente que tal vez no pueda considerar de dónde proviene ese acto, pero indudablemente sí va a tener la información de que estás obteniendo un recurso. Y si tú tienes una actividad declarada como tal, pues se considera o se va a presumir de que son ingresos por esa actividad. Indudablemente, si tú tienes una pequeña tiendita y no declaras, no haces ninguna factura electrónica, no expides una nota de venta, pero si tienes una tarjeta donde pagas 20,000 pesos mensuales, o en su momento salen gastos o deducciones personales, gastos de colegiaturas, donde queda alguna huella bancaria, o realizas pagos o transacciones bancarias, pues indudablemente hay una huella de tales operaciones, ¿no? Y puedes caer en una discrepancia fiscal. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque indudablemente nosotros creemos que podemos llegar a engañar en cierta forma, omitiendo los ingresos. Recordemos que ya en la planeación o estrategia fiscal, estas estrategias ya no son las mejores o las más adecuadas. Tenemos que indagar, investigar, analizar, estudiar mejores prácticas debidas que nos permitan tener una adecuada protección, y no solamente hablo en la esfera jurídica de su actividad, sino también en su esfera jurídica patrimonial. Ahora, bueno, ya no salimos del tema, pero sigo atendiéndolos, ¿no? A ver, si me compran en mi tiendita un niño 5 pesos de cacahuate, ¿le debo dar nota de venta? Bueno, si te compras 5 pesos de cacahuate, pues indudablemente, por ahí creo que hay una regla en la cual por operaciones inferiores a 100 pesos no vas a emitir algún comprobante simplificado, pero indudablemente eso no significa que no lo tengas que acumular. Entonces, ojo, ¿no? Una cosa es alguna facilidad para no poder emitir un comprobante simplificado, pero otra cosa es que no lo tengas que considerar como ingreso. Ahora, si tienes una máquina registradora, pues habla, porque al fin de cuentas es una operación. Dice, buenas tardes, mi pregunta. Y bueno, y en su momento, por ejemplo, si ustedes están optando con el régimen de incorporación fiscal y están realizando o ejerciendo prácticas indebidas, pues, pueden tener grandes problemas, porque pueden perder hasta la facilidad de estar optando en este régimen de incorporación fiscal. Dice,
Dice, a ver, buenas tardes. Tengo una pequeña empresa logística y estoy como intermedio con 5% de la entidad que necesito facturar, porque necesito facturar y tengo una papelería chica y me voy a cambiar al RIF. ¿Podré? Bueno, eso lo vamos a platicar más adelante, Martín. Lógicamente daré tu respuesta, nada más que ya no estaríamos adelantando a todo el tema, ¿no? Espero y me permitas unos 10 minutos y analizamos el tema de manera más profunda. A ver, por aquí ya me están bombardeando de preguntas. Dice, y te estás ganando una discrepancia fiscal al artículo 91 de la ley. Dice, claro, Ramón, indudablemente de que si tú empiezas a omitir, que es una de las prácticas que por ahí escuchamos todavía de contadores, pues ya no es una estrategia, es una omisión, es una evasión. Recuerden, hoy en día el SAT viene con más facultades y muchos dicen, no, no puede ejercer alguna facultad, por ejemplo, en materia penal porque apenas está entrando en vigor. No olviden que estos artículos, lo que son responsabilidad social de delitos fiscales, ya estaban en ley, pero no sonaban de manera como suenan hoy en día. Entonces, ojo, ¿no? Ojo, porque podemos caer ya en procesos o en otros tipos de repercusiones donde ya no solamente incurre en una sanción administrativa o en una verificación o en una auditoría, sino ya podemos estar teniendo grandes problemas siendo procesados penalmente, ¿no? A ver, ¿según o segurí? ¿Seguiré emitiendo mis facturas CFDI, Martín? A ver, seguiré emitiendo mis facturas CFDI, indudablemente vas a emitir facturas CFDI. Si estás en el RIF, lógicamente que estoy viendo un tema de comprobantes fiscales, lo íbamos a tomar en otra charla, porque hoy íbamos a optar nada más para platicar sobre el régimen de incorporación fiscal en el régimen, en base a su régimen, ¿no? Pero pues seguimos contestando. Dice, seguiré emitiendo mis facturas. Gildardo, me tengo que retirar, compañeros. Un placer escucharte, Víctor. Perfecto, Gildardo, saludos. Excelente. Podemos platicar, tenemos por ahí, a ver si nos reunimos en estos días. Dice Martín, estará realizándolas en el portal del SAT de mis cuentas. A ver, ahí no entendí la pregunta. Martín, ya no le pagarás a la entidad federativa. Gracias, Susana. Indudablemente, Martín, ya a partir del 2014, pues el régimen de incorporación fiscal ya tiene en su base de datos toda la información. El SAT, a partir del 2014, ya no vas a estar tributando con un porcentaje al Estado como comúnmente se hacía en del 2013 a ejercicios anteriores. Aquí únicamente vas a tributar ya en lo que es directamente a la federación. Dice, si no existe ningún banco en mi localidad y cambiaron el régimen general, y me cambiaron al régimen general de personas físicas, ¿puedo pagar mis erogaciones en efectivo? Es correcto, Rosalba. Por ahí hay en la misma ley, en el artículo 31, por ahí hay una facilidad, también está en resolución miscelánea. Te recomiendo, primeramente, que hagas una consulta al SAT y que ella misma te emita la resolución para que ya puedas realizarlas en efectivo y tengas una comprobación de por qué estás realizando esas erogaciones en efectivo, porque posteriormente puede haber un banco, se puede establecer un banco ahí, y indudablemente ya la autoridad va a pensar o va a incurrir en que tú no realizaste tus erogaciones cumpliendo con los requisitos formales del artículo 31, o en su caso, en este caso que es personas físicas, con los requisitos formales que se requieren, ¿no? A ver, dice, el RIF es solo para cuando tienes una sola actividad, si tienes más no podrás tributar. Yo no estoy de acuerdo, Susana. Ahorita lo voy a comentar, si me dan más lapso, para que ya entremos al tema, porque he visto muchas preguntas aquí, más refiriéndose a lo que es comprobantes fiscales. Pero sí, Susana, yo no estoy de acuerdo en este sentido, que indudablemente he escuchado muchas interpretaciones que se apegan más a lo letrista y tampoco a la lógica. Y eso que ya se emitió una regla, por ahí es la regla 1.2.5.8, si no mal recuerdo, si no corríjanme, y ahorita vamos a platicar de ella, pero yo no estoy de acuerdo en ese sentido,
Dice, Susana, mis ingresos son de 300,000 pesos anuales. Está dentro todavía de los 2 millones, ¿no? Esa regla está derogada. ¿Qué pasa con el IVA? Para el 2014 no existe facilidad de 100 pesos. Alejandro, ahí está mi gallo. A ver, ya quedó en la historia. Susana, Alejandro, la autoridad es una referencia en el decreto de beneficios, ¿verdad? Ya no existe esta desde el 2006. Ese gallo, sí, ¿verdad? De plano, ¿no? A ver, contador Alberto de Cancún, te agradezco una pregunta, contador Arechiga, ¿en dónde encuentro el fundamento para poder saber quién puede emitir nota de venta y factura global? Por ahí está en el 29, si no mal recuerdo, déjate lo localizo. Lo vas a encontrar en el artículo, permítame, pero estaba por ahí del 30 del artículo 30 más o menos, por ahí lo vas a encontrar el fundamento de los comprobantes simplificados. A ver, sigo con las preguntas. Bueno, esta regla estaba en el 2013. Para zonas rurales sí se puede. Sigo con ustedes. Dice, a ver, dice Rosalba, Rosalba, por resolución miscelánea fiscal para no debe de hacer nada en cambio automático siempre y cuando no seas intermedio. Esta regla miscelánea me lo da Santoyo, no está en código fiscal, estudiale. Ok, seguimos, perfecto. Bueno, indudablemente por ahí tenemos, nos dice que, por ahí Fer nos dice que no se puede tener otra actividad, y vamos a platicar sobre esta información, que indudablemente es una de las que ha generado más revuelo, en el sentido de que tenemos la idea de que no se puede o no puede convivir un régimen fiscal o no puede tributar una persona que tiene ingresos por actividad empresarial o que obtenga ingresos por arrendamiento, ¿no? Voy a leer y le voy a dar lectura a lo que es la regla 1.2.5.8 para que podamos armonizarla y analizarla de manera más precisa. Dice, para los efectos del artículo 27 del Código Fiscal, 25 fracción séptima y 26 fracción quinta del reglamento del Código Fiscal, los contribuyentes que de acuerdo a la ley de ICR vigente al 31 de diciembre de 2013, además del régimen de pequeños contribuyentes, tuvieran otro régimen fiscal vigente, están relevados de cumplir con la obligación de presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones fiscales para ubicarse en el régimen de actividades empresariales y profesionales. Entonces, aquí indudablemente este primer párrafo nos dice indudablemente que quedarán relevados de presentar ese aviso y lo hará automáticamente el Servicio de Administración Tributaria cuando obtengas otros ingresos por otro capítulo. ¿Ok? Perfecto. Nos dice el segundo párrafo. Lo establecido en el párrafo anterior aplicará también para los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2003 estuvieran vigente el régimen intermedio de las personas físicas con actividades empresariales. Aquí nos indica lo mismo, es decir, tanto REPECO como régimen intermedio, cuando obtengan otros ingresos, estarán tributando, según estos dos párrafos, en el régimen de actividad empresarial y profesional.
Pero la parte importante es el párrafo tercero, que dice: no obstante lo anterior, los contribuyentes citados cuyos ingresos durante el ejercicio 2013 no hayan excedido la cantidad de 2 millones de pesos. Bueno, indudablemente, entiéndase por no obstante lo anterior, y aquí tenemos de manera precisa lo que es el diccionario de la Real Academia Española, donde nos indica que no obstante es sin embargo, y sin embargo significa sin que sirva de impedimento, o sin embargo. ¿Qué debemos de entender o qué se debe entender? Indudablemente hay dos versiones, ¿no? La versión en la que dicen de que se refiere a que además de que estén los régimen intermedio y los repecos, no superan los 2 millones de pesos, seguirán tributando en el régimen de actividad empresarial y profesional. Más sin embargo, esta parte, este último párrafo nos dice: no obstante lo anterior, que significa sin embargo, es decir, sin importar. Los dos primeros párrafos, donde nos indica que la autoridad va a realizar este movimiento, nos da una facilidad para que nosotros podamos tributar en el régimen de incorporación fiscal, siempre y cuando nosotros hagamos ese movimiento a más tardar el 31 de enero del 2014, perdón. Y también ahí existe una exención en la cual nos indica siempre y cuando respetando las fracciones 1 a sexta del artículo 111. Por ahí, a ver, leo sus comentarios. A ver, por ahí. Ramón Alvarado, este decreto facilidad del día 26 de diciembre. Ok, Richard, gracias Eusebia. Dice: permítase leer para el foro de antes de entrar, permítase leer. Richard, creo. Dice: así como por ejemplo, de nada, Richard, sin embargo, es condicional por aumentar o defender un argumento. Así es, el 31 de enero, Arechiga, tranquilo, no leas, solo ve directo a la norma. Indudablemente se requiere para una armonización, para una interpretación, a veces poder dar el texto, darle lectura al texto para que podamos analizarlo de manera más cómoda y tranquila y de manera armoniosa. Indudablemente este último párrafo es el que nos permite poder tributar en el régimen de incorporación fiscal, aún obteniendo otros ingresos, siempre y cuando no superen los 2 millones de pesos. Ok, Alejandro, ¿cuál es tu interpretación? Mi estimado, aquí no dice únicamente, aquí dice no obstante lo anterior, es decir, sin embargo, a pesar de que sea únicamente. O sea, esta es una resolución que genera facilidades, derechos para el contribuyente. No pierda esa idea. Indudablemente que el únicamente está en ley, pero esta resolución miscelánea fiscal nos está dando esta facilidad, este derecho de poder tributar en el régimen de incorporación fiscal, siempre y cuando, como nos dice el párrafo primero y el párrafo segundo,
que la autoridad va a hacer ese movimiento al régimen de actividad empresarial y profesional, pero le está dando a usted la facilidad, el derecho para que usted haga ese movimiento y opte, si así usted lo desea, si así usted quisiera tributar en el régimen de incorporación fiscal antes del 31 de enero. Si no lo hace usted, automáticamente el SAT lo va a hacer y lo va a mandar al régimen de actividad empresarial o profesional. Eso es indudablemente lo que se refiere a este último párrafo. A ver, sigo leyendo. El no obstante, mi estimado, no dice al régimen intermedio, ni tampoco dice no obstante al párrafo anterior, dice no obstante a lo anterior. No obstante a lo anterior, si gusta léelo, dele lectura. Es decir, se refiere a lo anterior, al régimen intermedio y al régimen de pequeños contribuyentes que hayan obtenido otros ingresos, porque así lo indica el párrafo primero y el párrafo segundo, pueden hacer su cambio al régimen de incorporación fiscal siempre y cuando no hayan obtenido ingresos superiores a los 2 millones de pesos. ¿Por qué hace esa limitación? Porque sabemos que el intermedio, muchos sí superaron ese ingreso. O que los repecos también en su momento, aún así también superaban esos ingresos. O en su caso, indudablemente, si la autoridad no quisiera delimitar este párrafo, este derecho o este beneficio, no existiera este párrafo como tal, y tampoco indicaría o señalaría como otra limitación de este último párrafo, siempre y cuando no se actualicen los supuestos de la fracción 1/6 que ya se encuentra en la misma ley. Entonces aquí es un derecho que les está dando, pero siempre y cuando primero no excedan de 2 millones, no se encuentren en la fracción primera a quinta, porque aquí también hay un error que indica la fracción sexta cuando solo hay 5 fracciones, y podrán seguir tributando o podrán tributar en el régimen de incorporación fiscal. A ver, sigo leyendo. Dice, por ahí Alejandro, observa que el párrafo aludido se refiere a la fracción 1 a la quinta y donde dejas el únicamente del 111. El únicamente, indudablemente que se encuentra en ley y que hace referencia a que solamente podrán tributar aquellos que tengan señalados la actividad empresarial. Indudablemente en ley sí existe esa limitación de que no puedan optar al régimen de incorporación fiscal aquellos que obtengan ingresos de otro capítulo. Indudablemente este último párrafo es el que da la facilidad, el derecho para que puedan seguir tributando en el régimen de incorporación fiscal. Ese es mi humilde opinión. Lógicamente que cada quien tiene su interpretación. Indudablemente pueden hacer ustedes el cambio al régimen de actividad empresarial y esperar que lo haga Hacienda. O en su caso hacer una consulta fiscal. Aquellos que ya la tienen les va a servir mucho, donde ya les permita poder trabajar sin ningún problema, ¿no? Bueno, ¿dudas, preguntas? Indudablemente este es un tema muy amplio. Existen muchas interpretaciones.
indudablemente vamos a ir a la que tenga menos riesgo, o ya en su caso, por ejemplo, en este caso muchos están yendo a esa interpretación y pueden estar en lo correcto. Indudablemente aquí este es como un juego. Si tienes los fundamentos, tienes los elementos, vas a aplicar los beneficios que tú mismo te genera la ley. Si no, pues vas a aplicar la misma ley, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Bueno, entonces, mis estimados amigos, indudablemente, ¿no? Tiene razón, mi estimado contador Alberto de Cancún. Hay que tomar las cosas con calma, con responsabilidad. Lógicamente tampoco podemos agarrar y solamente aplicarlo. Les recomiendo hagan una consulta fiscal y a partir de esa consulta pueden ya empezar a tomar sus propias conclusiones bajo los fundamentos que ahí mismo les determinen, ¿no? Bueno, si no hay nada más, bueno, pues mis estimados, los dejo la sala. Que pasen una excelente tarde. Por ahí estaremos en 2 semanas más. Indudablemente, bueno, los dejo, que pasen una excelente